Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con este bolso, es muy fácil y sencillo de realizar. Para este bolso utilicé sobrantes de macramé, que son estos. Utilicé un amarillo fuerte, este es mostaza, azul, café oscuro, color hueso, verde, café claro, rojo y rosado. En mi canal de YouTube van a encontrar el tutorial de los grannies de Margarita. Para no hacer tan extenso el tutorial, lo voy a dejar aquí el link, aquí en una tarjetica o en el primer comentario fijo. Y así es como nos queda. Yo utilicé para este proyecto tijeras, metro, y utilicé una aguja de 3, que es esta, y una aguja de 4, que es esta azul. Porque elegí una aguja de pequeña para que el bolso me quedara un poco rígido, no me quedara tan suelto. Pero recuerden que ya depende del gusto de cada una de ustedes. De igual manera, los colores del bolso, ustedes pueden elegir el bolso, los colores que desean o la lana que ustedes desean. Voy a darles las medidas del bolso. Bueno, de ancho mide 32 centímetros. Ahora de largo. Bueno, de largo mide 31 centímetros. Y les voy a mostrar entonces cómo quedó. Esta es la parte de atrás, esta es la parte de adelante. Aquí a los lados tiene sus grannies. También está tejido. De igual manera acá y en la parte de abajo. Bueno, entonces espero que les guste este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Entonces vamos a realizar nuestro bolso. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro bolso. Ya tengo mis 3 grannies. Entonces recuerden que si ustedes desean un bolso más grande, entonces tendrían que coser otro granny más. Entonces ya depende del gusto de cada una de ustedes como desee el bolso. De mi parte mi bolso va a ser pequeño, entonces por lo pronto lo voy a dejar con 3 grannies. Recuerden que el tutorial del granny está aquí abajo en la cajita de descripción o va a aparecer por aquí arribita el link para que ingresen y lo puedan realizar el paso a paso. Bueno, entonces vamos a iniciar cosiendo nuestros grannies. Yo voy a coser 3 nomás. Entonces ya sabemos, el derecho y el derecho van al frente, el revés va por detrás y vamos a organizar los grannies que queden bien de esta manera. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es coser. Vamos a ingresar aquí a la esquina y vamos a asegurar nuestro trabajo. Entonces ya le hice el nudito y vamos a hacer nuevamente otra pasada y vamos a hacer un nudito para asegurar nuestro trabajo. Listo, entonces ya tenemos aquí asegurado nuestro trabajo y vamos a coser esta parte con esta. Entonces voy a coger este hilito con este hilito de acá y vamos a coser. Entonces vamos guardando todos los hilitos que nos vayamos encontrando, los vamos ocultando aquí mientras cosemos. Entonces este con este.
Aquí cosemos este con este. Este con este, que queden bien formaditos. Este con este. Este con este. Y así me voy hasta llegar aquí a la esquina. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, entonces aquí ya llegué a la esquina y voy a ingresar aquí. Vamos a hacer un nudito de seguridad. Y aquí vamos a perder nuestro hilo. Vamos a perderlo por esta parte. Entonces vamos a ingresar por acá y vamos a ocultarlo. Dejé muy larga el hilito, pero bueno. Bueno, entonces de aquí sacamos y vamos a cortar esta parte. Entonces así es como nos queda. Y vamos a hacer lo mismo con este granny. Entonces este granny lo vamos a coser aquí. Entonces cuando tengamos los 3 grannies cosidos, regresamos. Bueno, entonces ya tengo mis 3 grannies cosidos, ya los tenía cosidos anteriormente, así es como me queda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar alrededor de todo nuestro granny, voy a hacer punto bajo. Lo voy a hacer con esta aguja de 3, quiero que me quede mucho más, como un poco más rígido el tejido, que no me quede tan suelto. Entonces aquí simplemente voy a dirigirme a cualquier espacio, puede ser acá. Ingreso con mi macramé, este color es verde. Voy a asegurar mi hilo y voy a ingresar acá y solamente me voy con punto bajo. Entonces aquí subo con una cadena, me dirijo al próximo espacio y de paso vamos escondiendo esta lanita, ¿no? Entonces hacemos punto bajo, aquí punto bajo, punto bajo, perdón, vamos punto bajo, punto bajo, punto bajo, y así me voy alrededor de todo de nuestros grannies. Entonces cuando llegue aquí regresamos y les muestro cómo se hace. Bueno, ya llegué aquí a mi esquina, entonces voy a hacer un punto bajo, una cadena de separación y un punto bajo. Ahora me dirijo al próximo espacio, punto bajo, punto bajo, y así nos vamos alrededor de todo nuestro granny. Entonces, cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, entonces ya terminé mi primera vuelta de punto bajo con aguja de 3 y así es como me quedó. Entonces ya está quedando como mucho más compacto, mucho más ajustado, que es lo que yo necesito. Ahora vamos a hacer la próxima vuelta, la vamos a hacer con punto alto. Yo voy a seguir trabajando con aguja de 3. Entonces simplemente ingreso acá, tomo el hilo, voy a asegurarlo con un nudo y vamos a subir con 3 cadenas. Entonces vamos con 1, 2 y 3 que ya representan un punto alto. Me voy aquí al próximo espacio, vamos con un punto alto. Me voy aquí, aquí ya llegamos a nuestra esquina, por lo que es tan pequeño no se nota, entonces están el punto bajo y la cadena de separación. Y voy a ingresar ahí. Voy a hacer un punto alto, cadena de separación, doy vuelta a mi trabajo y punto alto. Entonces digamos que aquí ya trabajé mi esquina.
Y aquí simplemente voy a seguir tejiendo en cada espacio un punto alto y me voy así alrededor de todo mi tejido hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, entonces ya terminé de tejer el punto alto, así es como me quedó, y el punto bajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a tomar la medida. ¿Cómo lo vamos a tomar? Por ejemplo, este es el centro de mi bolso. Entonces ya definimos el largo, que sería este. Ahora vamos a definir el ancho del bolso. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Digamos, si yo quiero que mi bolso de aquí a acá mida 12 centímetros, entonces de aquí a acá va a medir 12 centímetros. Si lo quieren más largo, pues obviamente van aumentando más centímetros, o si lo quieren más pequeño, entonces lo van dejando de menos. De mi parte lo voy a dejar de 12. Entonces, cuando empiece a tejer, yo voy a tejer esta parte, voy a tejerla de esta manera hasta llegar hasta los 12 centímetros. Aquí en esta parte lo vamos a hacer de una manera diferente. El tejido de acá y el tejido de acá van a ser diferentes. Entonces aquí simplemente vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar mi tejido con este color rojo y voy a empezar con cadenas. Aquí voy a tejer con aguja de 4. Entonces voy a tejer con aguja de 4 pero ajustada. Entonces aquí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así me voy hasta alcanzar los 12 centímetros que necesito para mi medida. Entonces voy a tejer y cuando complete los 12 centímetros volvemos. Bueno, ya terminé entonces aquí los 12 centímetros, ya les muestro. Entonces aquí tenemos el 12. Aquí tenemos 12 centímetros hasta acá. ¿Cuántos puntos hice? Realicé 20 puntos o 20 cadenetas, perdón. Entonces 20 cadenetas es lo que hice. Entonces de aquí en adelante voy a trabajar con esta. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ingreso aquí a esta cadeneta donde puso mi dedito, que fue la cadeneta número 20. Y hago un punto alto. Nuevamente lazada, ingreso aquí a la próxima cadena y voy a hacer un punto alto. Aquí en esta cadena un punto alto. Aquí en esta cadena punto alto. Aquí en esta cadena punto alto. Y así me voy hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, entonces aquí ya llegué a mi final. Ya completé mis puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí en adelante les voy a mostrar aquí cómo me quedó yo ya adelanté la parte de mi bolso y así es como me quedó. Entonces esta es la parte de adelante. Aquí, ¿qué pueden hacer? Entonces aquí recuerden que tenemos que alcanzar hasta llegar acá para poderlo coser, ¿no? Entonces lo largo, les voy a decir cuánto me dio. 25 centímetros, casi 26, 25 y medio. Bueno, aquí ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí ya tenemos una fila de punto alto. Recuerden que en mi canal de YouTube hay un curso básico a crochet, ahí pueden encontrar cómo se realiza punto medio, punto alto, punto bajo, disminuciones, aumentos, medidas, todo lo que desean para iniciar en el crochet. Entonces aquí no voy a explicar los puntos porque pues se me haría muy largo el tutorial.
Aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya aquí tengo la primera línea, que sería esta. Entonces, sería esta la primera línea, y de aquí en adelante vamos a empezar a tejer hasta encontrar el largo que nosotros necesitamos. Yo aquí inicié con punto alto con color café, punto alto con color mostaza, punto medio, punto alto. Entonces, y ya ustedes, si desean hacer por lo menos dos puntos medios, un punto bajo, dos puntos altos, ya ustedes juegan con el tejido como gusten. De mi parte, que hice dos puntos altos aquí, uno con café, uno con mostaza, dos líneas de punto medio, una línea de punto bajo con color blanco. Aquí inicié nuevamente punto alto, dos líneas de punto alto con verde. Aquí realicé dos líneas de punto medio con azul. Aquí realicé una línea de punto medio este es punto bajo, de punto bajo con café y punto bajo con amarillo. Aquí nuevamente inicié unas dos filas de punto café, dos filas de punto medio de color blanco. Aquí hice dos filas de punto bajo de color rojo. Aquí nuevamente dos filas de punto alto de café claro, dos líneas de punto medio de color verde, una línea de punto bajo de color mostaza. Nuevamente inicié con dos líneas de punto alto de mostaza. Perdón, este color no es mostaza, es como café oscuro. O si ustedes saben el color, por favor aquí en la cajita de descripción me dicen cuál es el color, porque yo pienso que es como un café, como un rojizo, no sé. Bueno, aquí vamos a seguir con dos de mostaza de punto alto, dos de punto medio color blanco o hueso, una línea de punto bajo de rojo. Aquí hice una línea de punto alto, perdón, una línea de puntos medios de café, dos de amarillo de punto alto y este es punto bajo de color café oscuro. Entonces así fue el consecutivo que realicé para mi bolso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Después de que realicen el largo que ustedes desean, voy a esconder todos estos hilitos y vamos a empezar a tejer punto bajo alrededor de todo nuestro tejido. Yo de mi parte voy a escoger este color. Voy a escoger el color verde. Recuerde que el color que yo decidí, pues el color depende de cada una de ustedes. Si ustedes desean hacerlo de un solo color o de otros colores, también queda perfecto. Entonces, de mi parte, yo voy a realizarlo alrededor de color verde y voy a tejer con una aguja de 3 nuevamente. ¿Para qué? Para que me quede igual que este, me quede así compacto y me quede así rígido, que es lo que necesito. Entonces aquí simplemente, aquí en esta parte es un poco incómodo, como se pueden dar cuenta, pero bueno, vamos a ingresar aquí, puede ser aquí, a este espacio, voy a asegurar mi hilo, y simplemente ingreso y voy a subir con una cadena que ya representa un punto bajo. Entonces voy a hacer una cadena y me quedo ahí. Ahora pasamos al siguiente espacio y vamos a hacer un punto bajo. Próximo espacio, un punto bajo. Aquí un punto bajo. Esta parte es con mucha paciencia, aquí con punto bajo. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Aquí un punto bajo. Y así nos vamos a ir
alrededor de todo nuestro tejido hasta llegar aquí. Entonces, recuerden que primero van a tejer el largo que ustedes necesitan y alcanzar el largo de los 3 grannies o de los grannies que hayan, el número de grannies que hayan escogido. Aquí también depende del gusto si desean hacerlo con una sola puntada, con solo punto alto, punto medio, punto bajo, o como en mi caso jugar con los 3, punto medio, punto alto y punto bajo, y ir también haciendo la transición de colores al gusto de cada una de ustedes. Entonces, cuando termine de dar la vuelta de punto bajo, regresamos. Bueno, entonces ya terminamos de tejer todo nuestro tejido con punto bajo y así es como nos quedó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coserlo con los 3 grannies que cosimos anteriormente. Yo aquí ya tenía todos mis grannies listos, entonces por eso este quedó de otro color que la vez pasada. Bueno, entonces vamos a coserlo. Recuerden, derecho con derecho, el revés queda por fuera y vamos a coserlo como cosimos nuestros grannies. Entonces tenemos que tener muy en cuenta de que deben quedar parejos. Y yo aquí tengo mi hilo, ya tiene su nudito acá y vamos a coser como cosimos nuestros grannies. Entonces vamos a unir las esquinas, la esquina va acá, vamos a coser aquí, vamos a hacer un nudito de seguridad. Entonces vamos a coger este con este y vamos escondiendo este hilito chiquitico que nos quedó. Vamos a coser este con este. Aquí escondemos este hilito acá. Listo, ahí nos quedó escondidito. Y así vamos a seguir cosiendo por todo nuestro tejido hasta llegar hasta la esquina. Entonces, cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, entonces ya terminé de coser nuestro tejido. Aquí ya le hice el nudito previo y vamos a esconderlo por aquí. Vamos a perderlo dentro de estos punticos para que no se note. Entonces aquí ya podemos cortar nuestro hilo y así es como nos queda. Entonces, miren, así es como nos queda nuestro tejido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya tenemos esta parte cosida con los 3 grannies y ahora vamos a trabajar por esta parte. Entonces, de aquí a acá, ya sabemos que de mi parte son 12 centímetros. Entonces, de aquí a acá voy a empezar a tejer hasta completar 12 centímetros. Voy a voltear mi trabajo y vamos a empezar a tejer desde acá a acá. Vamos a iniciar de igual manera como les expliqué en esta parte. Entonces aquí voy a irme con 2 puntos altos. Voy a iniciar con este color. Voy a empezar a tejer con este color verde. Me voy a ir aquí a la esquina. Voy a hacer mi nudito de seguridad. Y aquí voy a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y aquí en el próximo espacio voy a hacer un punto alto y de paso escondo el hilito que me quedó. Aquí el próximo espacio, punto alto. Próximo espacio, punto alto. Aquí punto alto. Y así me voy a ir
con mi punto alto hasta llegar aquí a la esquina y voy a subir y voy a realizar 2 filas, igual que hicimos acá. Después voy a hacer una o 2 filas de punto medio, 2 filas de punto medio, perdón, y 2 filas o una fila de punto bajo. También voy haciendo transición de color. Entonces voy a realizar las 2 líneas de punto alto y regreso. Bueno, entonces ya terminé de tejer mis 2 filas de punto alto. En total realicé 40 puntos altos. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí ya terminé. Aquí sería mi último punto alto. Entonces saco por las 2 primeras y voy a dejar pendiente mi aguja. Y aquí voy a hacer el cambio de color. Entonces simplemente cogemos nuestro hilo, le damos la vuelta con el dedo, tomamos acá y sacamos. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es meterlo dentro de nuestra aguja y sacarlo. Sacarlo por las 2. Y aquí ya quedaría el cambio de nuestro hilo. Ahora aquí lo que vamos a hacer es simplemente hacemos 2 puntos, perdón, 2 cadenas, damos la vuelta a nuestro trabajo. Aquí voy a cortar el color verde. Y aquí hacemos un nudito pequeño para que no se nos suelte el trabajo. Listo. Entonces aquí simplemente es ingresar al próximo espacio y hacemos un punto medio. Ingresamos al próximo espacio, punto medio. Ingresamos al próximo espacio, punto medio. Ingresamos al próximo espacio, punto medio. Perdón. Ingresamos al próximo espacio, perdón, punto medio. Y así nos vamos a ir dando las vueltas necesarias hasta encontrar la medida que hayamos elegido. Vamos realizando las vueltas con la transición de colores y con los puntos que ustedes desean. Entonces, si ustedes desean hacer aquí punto medio, después punto bajo o solo desean hacerlo con punto alto, ya depende del gusto de cada una de ustedes. Entonces, de mi parte voy a realizar prácticamente como lo hice acá en este lado. Entonces voy a ir a hacer 2 filas de punto alto, voy a hacer 2 filas de punto medio, voy a hacer 1 o 2 filas de punto bajo dependiendo y voy haciendo transición de colores hasta encontrar el ancho que yo necesito. Recuerden que tenemos que realizar 2 partes iguales, entonces tenemos que hacer la parte de adelante y la parte de atrás. Y cuando tengamos las 2 piezas terminadas, regresamos para seguir realizando nuestro bolso. Bueno, ya terminé de realizar la parte del bolso, la parte del frente, entonces ya terminé en esta parte, ya hice las vueltas necesarias hasta llegar hasta los 12 centímetros y al final lo que hice fue lo siguiente, desde acá, desde este granny, me fui con punto bajo alrededor así y por la parte de abajo también, igual que hicimos en este tejido cuando lo finalizamos, que nos fuimos así alrededor realizando punto bajo. Y hice ya las 2 partes, que sería esta es la parte de atrás, esta es la parte de adelante y ya oculté lo que son los hilos y así es como me quedó. De igual manera en la parte de atrás. Recuerde que tienen que tener el mismo tamaño. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo no lo voy a coser de una vez para formar un bolso, le voy a hacer una tapita acá, acá y en la parte de abajo. Entonces aquí me adelanté y ya realicé este. Y así es como me quedó. Esta es la parte de abajo. Esta es la parte
de arriba del bolso, esta es la parte de abajo, o sea, vamos a coserlo, va a quedar de esta manera. Entonces aquí voy a coser esta parte con esta. Vamos a coser el bolso acá y esta es la parte de abajo y vamos a coserlo de acá. Entonces aquí quedaría la parte de abajo del bolso para que quede más bonito. Aquí ustedes pueden jugar como gusten. Les voy a dar diferentes ideas. Esta es la parte de abajo del bolso y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes pueden realizar más grannies y si quieren pueden hacer una línea de granny así de florecitas. Hagámoslo de otro color a este. Hagamos este y este. Entonces, por ejemplo, pueden hacerlo con solo granny, pero entonces aquí faltaría, ¿no? Entonces aquí pueden hacer una o dos líneas en las esquinas, una línea de punto alto o dos líneas de punto alto para poder alcanzar el ancho. Entonces, digamos aquí, 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 aquí. Entonces aquí faltarían dos líneas, pero entonces para que queden bien, entonces aquí podrían empezar con dos líneas de punto alto para alcanzar el ancho. Por ejemplo, esta es una idea. Otra idea puede ser simplemente ponen dos grannies y van tejiendo como acá. Entonces aquí pueden empezar a tejer con punto medio, punto alto, punto bajo, hasta alcanzar el ancho de acá y así se van después por este lado, van tejiendo punto medio, punto alto, punto bajo, cosen este granny con este tejido y después se van aquí, tejiendo punto medio, punto alto, punto bajo o el punto que hayan elegido hasta encontrar el ancho de su bolso. O si no quieren con granny, simplemente lo hacen así como hicimos en esta parte. Entonces ponen una medida, pueden ser, ya les digo cuánto. Este mide de ancho 9 centímetros, entonces hacen cadenetas hasta alcanzar los 9 centímetros y se van tejiendo así hasta encontrar el ancho. Si no quieren con granny lo pueden hacer así como está en esta parte. Entonces ya esto depende del gusto. De mi parte yo lo hice en esta manera. Entonces digamos, aquí salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos, pues aquí también tienen que haber 12 puntos. Siempre tiene que haber la misma cantidad de puntos para que el tejido nos quede recto. Y de la parte de los lados, yo lo realicé de la misma manera. Entonces la tapita que voy a poner acá, esta es la de este ladito. Les voy a dar el ejemplo. Esta es la parte de abajo. Esta es la parte de arriba. Y aquí vamos a coser esta parte con esta parte. Y esta parte de acá la vamos a coser con esta de acá. Entonces así nos quedaría el bolso. Y aquí en los lados exactamente igual. Ustedes pueden tejer, primero toman la medida para saber cuánto tiene que medir y de ahí en adelante empiezan a trabajar. Entonces aquí de mi parte yo hice lo mismo que hice en la parte de abajo, trabajé con un granny y desde ese granny empecé a trabajar con colores y también con diferentes puntos. Entonces así es como me quedó la parte del lado y esta es la parte del otro lado. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Aquí voy a coger este granny, por ejemplo. Entonces vamos a coger cualquier color. Entonces aquí voy a coger este color café claro. Voy a ingresar aquí en la esquina del granny. Voy a hacer el nudito para asegurar mi trabajo. Y voy a ingresar. Y voy a subir con 1, 2 y 3. Voy a hacer punto alto. Entonces aquí me voy y voy a realizar un punto alto. Aquí voy a hacer un punto alto. Aquí voy a hacer un punto alto.
aquí punto alto. Entonces, cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, entonces aquí ya llegué a mi final. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hice 12 puntos altos. Aquí podemos seguir con punto alto o no sé si ustedes desean otro color o van con otro punto. Aquí yo voy a realizar 2 filas de punto alto y de igual manera me devuelvo. Entonces vamos con punto alto, punto alto, punto alto. Y así me voy hasta alcanzar el largo. Vamos a irnos con punto bajo, como siempre lo hemos hecho, alrededor de todo nuestro tejido, para así realizar, poder coser mucho más fácil el bolso. Cuando tengamos entonces las 3 tapitas, que es la parte de abajo y las 2 partes de al lado, vamos a coserlas y regresamos para terminar nuestro bolso y hacer nuestra manija. Bueno, entonces ya terminé de coser el bolso, así es como me quedó y vamos a continuar. Aquí en la parte de arriba a veces queda demasiado ancho el bolso, entonces vamos a hacer disminuciones. Si ustedes ven el bolso y les queda perfecto, entonces no hay ningún problema, pueden hacer las vueltas necesarias hasta alcanzar el largo que ustedes necesitan. Si quieren hacer 2, 3, 4 vueltas, las que ustedes deseen con punto medio, punto bajo o punto alto. En mi caso voy a hacer unas disminuciones porque siento que está muy ancho en la parte de arriba. Aquí ya tengo mi hilo. Bueno, vamos a subir con una cadena que representa un punto bajo. Vamos al siguiente espacio, punto bajo. Aquí vamos a ir escondiendo esta lanita. Punto bajo. Aquí punto bajo. Y aquí vamos a empezar a hacer nuestra disminución. La podemos hacer de dos maneras. La primera, dejamos este espacio y continuamos en este. Entonces llegamos, dejamos este y continuamos en este. Y ahí hacemos una disminución. O si desean no dejar ningún espacio, entonces la segunda opción es ingresan al próximo espacio, suben y lo dejan ahí pendiente. Nuevamente vamos al próximo espacio, tomamos hilo y sacamos por las 3. Entonces ahí ya tenemos una disminución. Entonces si se dan cuenta no queda ningún espacio en blanco. Entonces voy a volver aquí, punto bajo, aquí punto bajo, aquí punto bajo. Y nuevamente si desean hacer otra disminución, entonces ingreso al próximo espacio, tomo hilo, dejo pendiente, ingreso al próximo espacio, tomo hilo, tengo 1, 2 y 3, saco por las 3 y ya quedaría mi disminución. Y así nos vamos alrededor de todo nuestro bolso y realizando las vueltas que ustedes desean. En la primera vuelta vamos a hacer las disminuciones. De ahí en adelante ya simplemente vamos tejiendo alrededor con los colores que ustedes desean hasta encontrar el largo que ustedes quieran. Bueno, entonces por esta parte ya queda muy claro. Vamos ahora con nuestras manijas. Bueno, entonces yo la hice de esta manera y esta parte es para coserla en el bolso, lo mismo esta. Entonces así quedaría las manijas del bolso. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Mi manija mide 60 centímetros. Entonces vamos a medirla. Aquí ya tengo la otra adelantada. Entonces aquí vamos a medir. Mide 60 centímetros. Hice 7 líneas de punto medio. En mi caso yo realicé 2 filas con punto medio, perdón, en punto medio café, una blanca, una verde, una mostaza y 2 café clara. Así quedó mi
Así quedó la manija, les voy a explicar cómo es. Yo voy a tejerla con una aguja, perdón, de 3 centímetros, 3 milímetros, perdón, y voy a utilizar el color café. Entonces, tenemos que hacer las cadenetas suficientes hasta alcanzar los 60 centímetros. En mi caso, fueron 114 cadenetas. ¿Sí? Ya si ustedes quieren, digamos, más ancho o la quieren más larga, no hay ningún inconveniente. Entonces simplemente nos vamos realizando las cadenetas hasta encontrar los 60 centímetros en mi caso. Entonces me voy a ir tejiendo las cadenas hasta encontrar los 60 centímetros. Bueno, entonces supongamos que aquí ya tengo los 60 centímetros en cadenetas, porque aquí ya tengo esta, entonces solo es para hacerles una muestra. Entonces, digamos que aquí tenemos ya los 60 centímetros. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner mi dedo en la última cadena y aquí voy a subir con 2. 1 y 2. Ahora tomo la lazada, ingreso donde quedó mi dedo, aquí, y vamos a empezar a hacer punto medio. Entonces aquí en el próximo espacio vamos a hacer un punto medio. Próximo espacio, 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 punto medio. Y así me voy por todas mis cadenetas hasta llegar acá. Y ahí vamos a subir de igual manera con 2 cadenas y vamos a hacer las filas que sean necesarias o las que ustedes gusten. No les di el ancho. El ancho son 5 centímetros. Yo quiero la manija del bolso que sea delgadita, no tan ancha, puesto que el bolso es pequeño, entonces ya quedaría muy grande. Aquí, como ya terminamos, yo realicé ya 7 vueltas de punto medio, 114 cadenas, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner nuestro tejido en el lado derecho, o sea, acá. Y ahora lo vamos a doblar por el medio, de esta manera. Vamos a contar 10 puntos medios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí vamos a colocar un separador y de igual manera en el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces aquí también vamos a poner otro separador. Vamos a empezar a coser desde acá, porque esta parte va a quedar así, que es la que vamos a coser con el bolso. Y en esta parte vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a contar 10 y 10 y vamos a poner el separador. Vamos ahora a colocarlo por la parte derecha, que sería esta. Vamos a unir de que quede perfectamente bien y vamos a empezar a coser por esta parte. Vamos a tejerlo. Voy a ingresar aquí la aguja y voy a hacerlo en este caso con hilo café. Entonces voy a hacer mi nudito para asegurar muy bien mi trabajo y vamos a iniciar. Aquí vamos a tejer de la siguiente manera. Vamos a ocultar este hilito aquí por debajo
y aquí vamos a coger la parte de acá y la parte de acá. Entonces voy a sacar, voy a ingresar acá y voy a ingresar acá y cojo mi hilo. Ahora vamos a ingresar a este lado, vamos a ingresar al próximo espacio, tomamos hilo y sacamos. Vamos a tomar por este lado, vamos a tomar por el otro lado, punto deslizado. Vamos a tomar por este lado, vamos a tomar por el próximo lado y vamos a hacer punto deslizado. Nuevamente ingresamos por esta parte y aquí por la otra parte de acá. Punto deslizado, acá, acá, si ven esta partecita, ingresamos, tomamos hilo, punto deslizado. Y así es como nos está quedando nuestro tejido. Nuevamente, entonces tomamos esta que está acá. Entonces tomamos de este lado, tomamos de este lado, sacamos hilo, punto deslizado. Y así nos vamos por toda nuestro tejido hasta llegar donde tenemos el marcador en la parte de acá. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, entonces ya terminé de realizar mis asas o manijas, no sé en su país cómo lo llaman. Y aquí ya terminé de hacer las vueltas necesarias hasta alcanzar el largo. De aquí a acá conté 18 puntos, de aquí a acá, y puse los separadores acá. Entonces no quería poner las asas aquí para que no dañara el diseño, entonces lo voy a hacer acá. Entonces está perfecto. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a coser esta asa aquí y acá. Y de igual manera en el otro lado. Recuerden que como vamos a coser las asas deben quedar muy bien cosidas porque obviamente es un bolso para que no se les vaya a soltar. Aquí simplemente voy a quitar el separador y voy a poner mi asa en aquí en este lado. Y aquí voy a empezar a coser. Aquí yo me voy a ir por el lado de atrás y voy a empezar a coser mi asa. La idea es que quede bien fija. Entonces aquí me voy cosiéndola. Aquí en este lado también vamos a ir cosiendo. Y así me voy cosiendo mi asa en esta parte y en esta parte. Quedarían así las dos asas. Y de igual manera en el otro lado. Bueno, y pienso que eso sería todo. Toca coser muy bien, como ya les dije, para que no haya ningún inconveniente, no se les vaya a soltar a la hora de pronto de llevar el bolso. Finalizando o comenzando este tutorial, les voy a dejar fotos y videos del bolso ya terminado y pienso que eso sería todo. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.